Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 6 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a introducir el tema de las funciones. Vamos a comenzar en un primer momento definiendo qué es una desigualdad y qué propiedades podemos aplicar a las desigualdades. Adicionalmente vamos a definir los diferentes intervalos que vamos a utilizar en la solución de ejercicios con inecuaciones y posteriormente entonces introduciremos el tema, la definición de función y abordaremos los conceptos de dominio y rango de una función. Vamos entonces a comenzar definiendo qué es una desigualdad. Vamos a considerar números reales X y Y vamos a relacionar estos números reales X y Y mediante los símbolos menor que y mayor que, de la siguiente manera. Si ocurre que X, un número real, es menor que Y, otro número real, se cumple entonces que la diferencia entre el número real que sea mayor menos el número real que sea menor va a arrojar un resultado que es un real positivo, ¿sí? Si lo que tenemos es que un número real X es mayor que un número real Y, entonces se va a cumplir que la diferencia entre el número mayor X menos el número menor Y también va a arrojar como resultado un número real positivo. Adicionalmente, vamos a utilizar los símbolos menor o igual que y mayor o igual que. Y la condición que le vamos a agregar cuando lo que tengamos es estos símbolos es la siguiente. Si X es menor o igual que Y, lo que va a representar esta estructura es o bien X es más pequeñito que Y, o también X puede ser igual a Y. En el caso en el que ocurra que X es más pequeñito que Y, nos vamos a remitir entonces a la primera notación para la cual teníamos que el número mayor menos el número menor arroja como resultado un número real positivo. Si lo que tenemos es que X es mayor o igual que Y, entonces esta expresión va a representar que o bien X es mayor que Y o también X puede ser igual a Y. Y nuevamente, en el caso en el que se cumpla que X es mayor que Y, nos remitiremos entonces a la segunda terminología en donde teníamos que el número mayor menos el número menor arroja como resultado un real positivo. Podemos dar unos ejemplos numéricos para tratar de comprender de una manera más precisa lo que la definición nos muestra. Tenemos en el caso particular, para los números reales 2 y 5, que claramente, según su posición en la recta real, 2 es menor que 5. Y como tenemos que lo que se está dando es que el número 2 es más pequeñito que el número 5, entonces lo que podemos concluir es que la diferencia entre ese número mayor 5 menos el número menor 2 arroja como resultado un número que es un real positivo. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, puede ocurrir que estemos relacionando números reales que tengan diferente signo, ¿sí? Por ejemplo, podemos considerar el caso en el que el número 5 sea más grande que el número menos 3. El número 5 es más grande que el número menos 3, dado que en la ubicación en la recta real, el número 5 está ubicado a la derecha del número menos 3. El número 5 es más grande que el número menos 3. Si esa es la situación que se nos está presentando, podemos entonces concluir que la diferencia entre el número más grande menos el número más pequeño
da como resultado un número que es entero positivo. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Ahora, si queremos representar con un ejemplo particular la notación de menor que o menor igual que o mayor igual que, lo que podemos hacer es considerar, por ejemplo, el caso en el que 3 sea un número que es menor o igual que 3. Y allí vamos a entender por qué cuando usamos el símbolo menor o igual que o mayor o igual que, se puede cumplir una de las dos condiciones. O lo que se cumple es que x es más pequeñito que y, o lo que se cumple es que en efecto x y y son los mismos valores. En este caso, si aplicamos la definición, podríamos decir que lo que ocurre allí es o que el número 3 es más pequeñito que el número 3, o que el número 3 es exactamente el mismo número 3. Claramente, para nuestro ejemplo particular, esta condición es falsa. El número 3 no es más pequeñito que el número 3. Lo que sí se cumple es que el número 3 es exactamente igual al número 3. ¿Estamos bien hasta allí? Bien, vamos entonces a analizar algunas propiedades que vamos a considerar cuando estemos trabajando con desigualdades y que nos van a servir de soporte para solucionar en un segundo momento ejercicios con inecuaciones, es decir, ejercicios en donde no se nos presenta una igualdad, sino una desigualdad. Y vamos a usar los símbolos, bien sea menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que. Vamos a considerar y vamos a usar la ley de la tricotomía. Y la ley de la tricotomía lo que nos dice es, si en algún momento estamos considerando dos números reales, que además son números reales positivos, lo que podemos concluir para la relación entre esos dos números reales que son positivos es que se cumple una de las siguientes condiciones. O ese número real x es más pequeñito que el número real y, o si esa condición no se cumple, entonces se cumple que ese número real x es exactamente el número real y, o si esa condición tampoco se cumple, entonces sí se va a cumplir que ese número real x es mayor que el número real y. ¿Sí? Por eso se llama la ley de la tricotomía. Cuando estamos relacionando dos números reales positivos y yo los voy a analizar en su ubicación en la recta real, puede ocurrir una de estas tres condiciones. O un número está a la izquierda del otro, entonces x es más pequeñito que y, o viceversa, x está a la derecha que y, entonces es más grande, o están ubicados en la misma posición, son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, podemos considerar varias situaciones. Ubiquemos nuestra recta real, tenemos nuestro punto de referencia, el número 0, hacia la derecha están los valores positivos, hacia la izquierda están los valores negativos. Vamos a considerar dos numeritos cualquiera que sean reales positivos. Digamos que vamos a tener en consideración en una primera situación el número real 2 y digamos el número real 10. Según esa ubicación en la recta real, podemos concluir una de estas tres condiciones para la relación entre el número real 2 y el número real 10. O 2 es más pequeñito que 10, o 2 es el mismo número que 10, o 2 es más grande que 10. ¿Cuál de las tres condiciones podemos concluir para este ejemplo en particular? La primera, que en efecto el número 2
es más pequeñito que el número 10, dado que en la ubicación en la recta real, el número 2 está ubicado a la izquierda del número 10. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Ahora, otra de las propiedades que nos van a ser muy útiles, sobre todo cuando estemos solucionando inecuaciones, va a ser la siguiente. Si consideramos ya como un hecho que hay un número real A que es más pequeñito que un número real B, es decir, si lo miramos en una ubicación en la recta, A está ubicado a la izquierda de B, por eso es más pequeñito. Y además, le agregamos como condición a esa desigualdad que ya se cumple, que vamos a considerar otro número real que es positivo, mayor que 0 significa que es positivo. Entonces nosotros podemos relacionar esa desigualdad que ya teníamos preestablecida, ahora considerando el número real positivo C, y lo podemos relacionar de la siguiente manera. Cuando multipliquemos el número real A por el número real C, dado que C es positivo, se va a cumplir que el resultado entre A por C va a seguir siendo más pequeñito que el producto de B con C. Por ejemplo, mostrémoslo con un caso particular. Vamos a considerar este mismo ejemplo que tenemos acá. 2 es más pequeñito que 10, ¿sí? En este caso, 2 está representando la letra A y 10 está representando la letra B. Ahora consideremos otro número, digamos el número 5. 5 es un número que es mayor que 0, es positivo, ¿cierto? Ahora verifiquemos que en efecto se cumple que el producto de el número 2, que es el que está representando la letra A, por 5, que representa la letra C, cuyo resultado nos da 10, seguirá siendo más pequeñito que el producto de el número 10, que representa la letra B, por el número 5, que está representando la letra C, cuyo producto nos da 50. Si pensamos en la ubicación de estos dos números en la recta real, nos damos cuenta que, en efecto, el número 10 está ubicado a la izquierda del número 50, es decir, 10 sigue siendo más pequeñito que 50. Y allí estaremos usando esa propiedad, ¿sí? ¿Eso está claro hasta allí? Bien, ahora consideremos un ejemplo que nos muestre y nos aclare la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Sigamos bajo el hecho de que el número A es más pequeñito que el número B, pero consideremos ahora otro número real que ya no es positivo sino negativo. Entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo. 2 sigue representando el número A, la letra A, y 10 sigue representando la letra B. Pero ahora nuestro número real C ya no puede ser 5 porque 5 es positivo. Tenemos que considerar un número real que sea negativo. Supongamos que vamos a considerar el número menos 3. El número menos 3 es un real que es negativo. ¿Qué tendríamos? La desigualdad ya preestablecida, 2 menor que 10, y además considerando que menos 3 es más pequeñito que 0. ¿Qué dice la propiedad? Que si en algún momento queremos relacionar ese número negativo con la desigualdad ya preestablecida, el producto entre ese número real negativo con el número que era más pequeñito se va a volver ahora más grande que el producto entre ese número real negativo y el número que era más grande. Vamos a verificarlo. El producto entre 2 y menos 3 da como resultado menos 6. Y el producto entre 10 y menos 3 da como resultado menos 30. Si pensamos en la ubicación en la recta real de estos dos números, menos 6 y menos 30, ¿qué número está más a la izquierda? ¿Menos 6 o menos 30?
menos 30. Y si miramos en la ubicación en la recta real, los números que estén ubicados más a la izquierda son más pequeñitos que los que estén ubicados más a la derecha. O sea que nuestra desigualdad va a quedar de la siguiente manera. Menos 6 va a ser ahora un número que es más grande que el número menos 30. ¿Sí? Menos 6 va a ser mayor que menos 30. Y es en efecto lo que la condición, la propiedad nos está mostrando. Si tenemos una desigualdad ya preestablecida y vamos a multiplicar ambos miembros de la desigualdad por un número real positivo, la desigualdad se mantiene. Si tenemos una desigualdad ya preestablecida y vamos a multiplicar por un número real negativo, la desigualdad cambia. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Que esa desigualdad que tengamos ya preestablecida tiene que ser entre números que sean reales positivos, ¿sí? Que es como lo que estábamos considerando desde un primer instante. Si no, la situación puede cambiar. Vamos a mirar entonces cómo podemos usar notaciones alternas a la notación de menor que, mayor que, menor igual que o mayor igual que, ¿sí? Para poder representar conjuntos de valores que cumplan una cierta condición. Vamos a definir entonces los intervalos. Y cuando hablemos de intervalos, que los vamos a entender como un conjunto de puntos, un conjunto de valores que cumplen una cierta condición, vamos a identificar varios tipos de intervalos. Vamos a identificar intervalos abiertos, y los intervalos abiertos se van a definir de la siguiente manera. Estamos considerando dos números reales cualesquiera, ambos positivos, ambos negativos, uno positivo, uno negativo, incluso uno puede ser 0, como sea, dos números reales cualesquiera. ¿Qué vamos a tener con certeza? Que ese número real A va a ser más pequeñito que el número real B. Y es la primera condición para poder definir los intervalos. Si ya sabemos que ese número real A es más pequeñito que el número real B, entonces podemos definir en una primera instancia un intervalo abierto que se va a denotar de esta manera: paréntesis A, B, cierro paréntesis, escribiendo primero el real que es más pequeñito, seguido del real que es más grande en nuestra condición inicial, ¿sí? Vamos a definir ese intervalo como el conjunto de todos los valores reales que están entre A y B. ¿Cómo podemos representar eso gráficamente? Tenemos nuestra recta, estamos considerando un número real A y estamos considerando un número real B, y los ubiqué de esta manera precisamente por la condición inicial. A es más pequeñito que B. A está ubicado más a la izquierda que B. Y si yo quiero analizar el intervalo abierto A, B, entonces yo lo que voy a considerar es todos los valorcitos X que estén entre A y B. Todos los valorcitos X que estén entre A y B. Todos esos valorcitos son los que van a pertenecer al intervalo abierto A, B. Allí tenemos que tener presente una condición. Como el intervalo es abierto, esa notación de paréntesis lo que significa es: esos valorcitos reales X cualquiera no van a poder ser ni exactamente el número A ni exactamente el número B. Por ejemplo, consideremos el intervalo 1,5. ¿Sí? Tenemos de entrada que 1 es más pequeñito que 5. Si vamos a considerar el intervalo abierto 1,5, tendríamos que considerar todos los números reales. Muy bien, institución educativa,
No sé en este momento cómo se llama, pero muy bien la respuesta. Pero esa respuesta, 2, 3 y 4, es cuando estemos sesgando los números solamente a los enteros. O sea que entre 1 y 5 no hay más números diferentes de 2, 3 y 4. Institución Educativa San Vicente Ferrer, muchas gracias. O sea que entre 1 y 5 no hay más números diferentes de 2, 3 y 4. O sea que el número 1,1 no es un número que esté entre el intervalo 1,5. ¿Cierto que sí? Y el número, por ejemplo, 5 medios. 5 medios no es un número que está en el intervalo 1,5. Y 1,2 y 1,3. Hay infinitos números, infinitos, que podemos meter en el intervalo de 1 a 5. Solo que 4,8, muy bien, 4,9, 4,99, 4,999, todos esos números están entre el intervalo 1,5. ¿Qué tenemos que tener claro? Que si estamos considerando un intervalo abierto, en ningún momento vamos a decir que el número 1 pertenece a ese intervalo. El número 1 no está. Está el número 1,000001 o está el número 4,99999, pero el 5 no está en el intervalo, el 1 no está en el intervalo. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, cosa muy diferente a lo que ocurre cuando consideramos un intervalo cerrado. Eso. Los extremos de un intervalo abierto se consideran como unos límites. Nos podemos acercar todo lo que queramos, pero no los podemos tocar. Y todos los valorcitos que estén dentro pertenecen al intervalo, sin tocar el 1 y el 5. Ahora consideremos, para definir un intervalo cerrado, el intervalo 1,5. Que la notación para un intervalo cerrado ya no va a ser paréntesis, sino corchetes. Entonces allí, en ese intervalo 1,5, además de que están todos los números que ya nombramos, están también el 1 y el 5, los incluye. Muy bien, ¿cómo sería la representación en la recta real? Si lo vamos a hacer con el intervalo particular 1,5, ubicamos el número 1, ubicamos el número 5 que está a la derecha del número 1, y nos marcamos en los extremos los corchetes y vamos a decir, todos los números que estén entre 1 y 5 pertenecen al intervalo. Además, pertenecen también el 1 y pertenecen también el 5. Si consideráramos números enteros, entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5. Pero también está el 2,4, el 3,7, todos los que me dicen en el momento. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Ya trabajamos intervalos abiertos, ambos extremos no se tocan, intervalos cerrados, ambos extremos se tocan. Ahora, hay una combinación de esos intervalos. Puede ser que consideremos un intervalo en donde hay un extremo que no se toca, pero hay otro que sí. Puede que tengamos el caso en el que el extremo izquierdo del intervalo no se toca, pero el derecho sí. O viceversa, el extremo izquierdo sí se toca, pero el derecho no. ¿Cómo lo vamos a representar? Lo representamos en la recta real. Para el primer caso, voy a representar la primera situación. Siempre estamos muy bien, semiabierto a la izquierda en el primer caso, semiabierto a la derecha en el segundo caso. Muy bien. Siempre estamos bajo el hecho de que el número real A es más pequeñito que el número real B. Entonces, si yo considero ese número real A, que está a la izquierda del número real B, para representar el primer caso, no puedo tomar a A, no lo puedo tomar, pero a B sí lo puedo considerar. ¿Cuáles son los valores que pertenecen a ese intervalo? Todos los que estén entre A y B, incluyendo el B, pero excluyendo el A. ¿Eso está claro hasta allí?
¿Y cómo representaríamos el segundo caso? Todos los números reales que estén entre A y B, incluyendo el número real A, pero excluyendo el número real B. Todos los que estén entre A y B pertenecen a ese intervalo semiabierto a la derecha. Puedo considerar a A como un valorcito que pertenece al intervalo, pero a B no. Ahora, la otra situación de intervalos que podemos tener es cuando tengamos unos intervalos que representan semirrectas. Representan semirrectas, es decir, tienen un inicio y no tienen fin, se extienden infinitamente y puedo tomar infinitamente valores a la derecha, o puedo tomar infinitamente valores a la izquierda y llegar hasta un punto, ¿sí? Entonces ahí consideraríamos este tipo de intervalos, ¿sí? En una primera situación, cuando tomemos infinitos valores a la izquierda, o sea que si lo miramos en la recta real, estaríamos bajo la condición de que por acá está el numerito real A, y yo voy a tomar todos los valores reales, desde el menos infinito, todos los valores que yo quiera, hasta que llegue a A. Si en A está abierto, A se excluye del intervalo. Pero si A está cerrado, como es este caso, entonces A se incluye, llega hasta ahí, ¿sí? Muy bien, esos intervalos son los que se conocen como intervalos de semirrecta. Ahora, este es el caso en el que se extiende infinitamente a la izquierda. Nosotros lo podemos extender también infinitamente a la derecha. Por ejemplo, podemos considerar la situación de intervalos de esta manera. Anotémoslo como un numeral 5. Y podemos decir, yo en algún momento puedo tener un intervalo que comience en A y me permita extenderme infinitamente a la derecha, excluyendo el número real A. O puedo tener el intervalo de esa misma categoría, pero incluyendo el número real A y extendiéndome infinitamente a la derecha cuanto quiera. ¿Cómo representaríamos ese intervalo? Ya ubico mi número real A, que es la partida, y en el primer caso excluyo ese valor y tomo todos los que quiera a la derecha. Cualquier valor que tome a la derecha pertenece a ese intervalo. Y si lo voy a considerar cerrado, entonces incluyo dentro de ese intervalo el valor A. ¿Eso está claro? Es infinito, nos podemos extender al infinito, bien sea a la derecha, si estamos en esta situación, o a la izquierda, si estamos en esta situación. ¿Por qué y para qué definimos intervalos? Porque resulta que cuando estemos solucionando inecuaciones, es decir, unas expresiones algebraicas que están relacionadas por medio de los símbolos menor que, mayor que, menor igual que o mayor igual que, nosotros cuando estemos solucionando ese tipo de ejercicios no vamos a encontrar un valorcito particular como si lo hacíamos cuando solucionamos ecuaciones. Cuando solucionamos ecuaciones uno encuentra un valor que verifica la igualdad. Cuando vayamos a solucionar inecuaciones uno encuentra un montón, infinitos, de valores que verifican la desigualdad. Subconjuntos de los números reales es lo que uno encuentra cuando está solucionando inecuaciones. ¿Y cómo representa uno ese conjunto solución sabiendo que son infinitos números? No nos alcanzaría el papel para escribir todos los números que verifican la desigualdad. Con intervalos, muy bien, por eso definimos los intervalos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a resolver ejercicios. Ejercicios que involucren el símbolo menor que o mayor que, menor igual que, mayor igual que, cualquiera. Vamos a determinar el conjunto solución de esta desigualdad que tenemos en pantalla. Y vamos a expresar el resultado como un intervalo o
como una unión de intervalos, según sea el caso. Entonces, o damos la solución como un intervalo o damos la solución como una unión de intervalos. Lo primero que uno tiene que identificar cuando va a resolver inecuaciones es analizar la estructura de la expresión que hay allí. Como son expresiones algebraicas, podemos tener en un ejercicio particular o expresiones que representen polinomios, y pueden ser polinomios lineales, pueden ser polinomios cuadráticos, cúbicos o de grado mayor, pueden ser expresiones racionales, podemos tener expresiones de proporcionalidad, ¿sí? Entonces hay que identificar la expresión que tenemos allí para poder proceder a resolver la inecuación. En nuestro ejercicio, claro, y tenemos que usar las propiedades de las desigualdades, las que previamente definimos. Entonces resulta que en este ejercicio intervienen unas letras, la variable x, y el exponente de esa variable x es 1. O sea que tanto el polinomio del lado izquierdo de la desigualdad como el polinomio del lado derecho de la desigualdad son polinomios de grado 1, que también podemos llamar polinomios lineales o expresiones lineales. Cuando tenemos ese caso, el procedimiento que hay que seguir es muy similar a lo que hacíamos cuando solucionábamos ecuaciones lineales. ¿Qué hace uno cuando soluciona ecuaciones lineales? ¿Quién me responde? Despeja la variable. Excelente, muy bien. Institución educativa. Ay, se me fue. San Vicente Ferrer. Muy bien, muchas gracias. Entonces lo que hacemos es despejar la variable respetando el símbolo que tenemos en pantalla. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos escribir de un solo lado de la desigualdad las expresiones que tienen la variable y del otro lado de la desigualdad las expresiones que no tienen la variable. ¿Qué podemos hacer? Dejamos 2x del lado izquierdo y como x estaba en el lado derecho con signo positivo, la pasamos al lado izquierdo a realizar la operación contraria, es decir, la pasamos a restar, ¿cierto? Pasa a restar. Respeto el mismo símbolo que tenemos, el menos 8 no lo hemos movido, está ahí quietecito, y el menos 4 lo vamos a cambiar de lugar, como está restando, pasa al lado derecho a hacer qué operación, a sumar. Muy bien. Y resolvemos lo que tenemos hasta allí. 2x menos 1x, ¿cuántas x nos quedan? 1x. Respetamos el símbolo y menos 8 más 4. Menos 8 más 4, ¿qué resultado nos da? Menos 4. ¿Qué relación tenemos ya para esa variable? Esa variable x podrá tomar valores numéricos que sean más pequeñitos que menos 4. Si representamos en la recta real, ubicamos el valorcito menos 4. X va a ser cualquier número real siempre que sea más pequeñito que menos 4. O sea, podemos considerar todos estos números, todos los que estén a la izquierda del menos 4 que son menores que menos 4. Todos los que queramos. ¿Cómo representamos en notación de intervalo esa representación gráfica? ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Quién me dice cómo escribimos ese intervalo? Todos los valores que sean más pequeñitos que menos 4. Desde menos infinito hasta menos 4, ¿cierto? Desde menos infinito
hasta menos 4. Les pregunto, ¿abierto o cerrado el menos 4? Abierto. ¿Por qué abierto? Estamos tomando todos los valores que sean más pequeñitos que menos 4. No está la posibilidad de que puedan ser igual. Ahí no está la posibilidad. Ahí no nos dicen que X puede ser menor o igual. No. Tiene que ser estrictamente más pequeñito que menos 4. O sea que no puedo tomar el menos 4 en algún momento. Porque si X toma el valor de menos 4, ¿cómo es el número menos 4 comparado con menos 4? Igual. Y en la condición de la desigualdad no dice que pueda considerar igual. Solo estrictamente menor. Por eso tiene que ser abierto. Entonces nuestra solución a esa primera inecuación será el intervalo desde menos infinito hasta menos 4. Cualquier valor que tomemos y lo reemplacemos en la inecuación va a verificar esa desigualdad. ¿Eso está claro hasta allí? El infinito es abierto en todos casos por la siguiente condición. Como el infinito no representa un número puntual, sino que representa un número o muy grande positivamente o muy grande negativamente, ¿sí? Es decir, alguien puede considerar que un número muy grande es menos 100.000. Y a mí se me ocurre pensar que menos 102.000 es todavía más grande negativamente. Entonces, si yo voy a representar el infinito con un número puntual, siempre habrá uno, o más a la izquierda en este caso, o en el caso de considerar el infinito positivo, uno más a la derecha. Como no podemos nunca llegar, es como se considera nuevamente como unos límites hacia valores que se separan mucho del origen, del cero. Por eso siempre tiene que ser abierto. Ahora, si consideramos números particulares, allí habría que analizar, en dependencia del símbolo que usemos, si dejamos el intervalo abierto o dejamos el intervalo cerrado, según sea la notación. Si es estricta, menor que o mayor que, o si considera la igualdad, como es en los casos de menor o igual que, mayor o igual que. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Otro. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Tenemos que, nuevamente, determinar el conjunto solución de esta desigualdad que se nos presenta y expresar el resultado como un intervalo o como una unión de intervalos. Es cuadrática. Esta expresión que tenemos acá representa una expresión cuadrática. Y entonces, ¿cómo hacemos para resolver una inecuación cuadrática? El proceso es similar a lo que hacíamos en algún momento cuando necesitáramos resolver una ecuación cuadrática. ¿Qué hacíamos para resolver una ecuación cuadrática? Factorizamos, ¿cierto? Pero es que para factorizar la expresión, cuando teníamos una igualdad, era porque ese polinomio estaba igualado a 0. Entonces, ¿qué hacemos si lo que tenemos es una desigualdad? Desigualar, no podemos decir igualar porque aquí no hay igual, pero si desigualamos a 0, es lo primero que vamos a hacer. Desigualar a 0. Entonces tenemos x a la 2 menos 2x y el 15 que estaba sumando positivo pasa a restar, menos 15. ¿Qué nos queda? Mayor o igual que 0. Ya, desigualamos a 0. Ahora sí, factorizamos, ¿cierto? Como es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, entonces vamos a abrir dos paréntesis, vamos a ubicar la raíz cuadrada del primer término, luego el signo que sigue menos
y posteriormente el producto entre esos dos signos, menos por menos da más, y vamos a buscar dos números que multiplicados den menos 15 y restados den menos 2. Muy bien, menos 5 y 3. Menos 5 y 3 son los números que multiplicados nos dan menos 15 y restados nos dan menos 2. Ya factorizamos. ¿Y entonces qué más hacemos? Cuando teníamos una igualdad, luego de que habíamos factorizado, entonces uno buscaba qué valorcitos volvían 0 cada factor, porque necesitábamos solucionar una igualdad con 0. En este momento lo que necesitamos mirar es qué valores podrá tomar esa variable x de tal forma que el signo que arroje el primer factor multiplicado por el signo que arroja el segundo factor den positivo. ¿Por qué positivo? Porque es que ese producto de factores lo estamos analizando mayor o igual que 0. O sea, valores a la derecha del 0 positivos. ¿Cuáles serán los valores que puede tomar x para que el signo del primer factor por el signo del segundo factor dé positivo? La primera tarea es identificar qué hace 0 cada uno de los factores. Esa es la primera tarea. Este primer factor se vuelve 0 si x vale 5 y este segundo factor se vuelve 0 si x vale menos 3. Hasta allí vamos bien. Pero es que yo no necesito analizar solamente cuando se vuelva 0, porque aquí está la condición de que sea 0, pero no es la única. Necesito también unos valores que hagan, por ejemplo, que el resultado de este paréntesis dé, yo qué sé, menos 10, y que el resultado del segundo paréntesis dé menos 2. Pero es que menos 10 por menos 2 da 20. 20 es positivo. O sea que servirían esos valores de x que hagan que el primer paréntesis de menos 10 y el segundo de menos 2. Hay que analizar entonces cuál es el conjunto de todos esos valores que verifican esa desigualdad. Como estamos analizando precisamente los valores de x que me generen unos signos en esos factores, tales que el producto se vuelva positivo, entonces para solucionar esa inecuación cuadrática que ya hemos logrado factorizar, vamos a usar ley de los signos. ¿Cuál es la ley de los signos? Ubicamos en nuestra recta real lo que está ocurriendo con el primer factor. ¿Qué está ocurriendo con el primer factor? Lo ubicamos en la recta real. Luego, ubicamos en la recta real lo que esté ocurriendo con nuestro segundo factor. Lo que sea que esté pasando, lo vamos a ubicar en la recta real. Y posteriormente vamos a analizar cuál es el producto de los signos que se arrojan en cada uno de los casos anteriores. Ya sabemos que en x igual a 5 y en x igual a menos 3, el resultado que va a arrojar ese producto es 0. Entonces vamos a ubicar en la recta real el número menos 3 y el número 5. 5 a la derecha que el menos 3. Por acá está el menos 3, por acá está el 5. ¿Qué pasa con el primer factor cuyo 0 es 5? Entonces me voy a ubicar acá como punto de referencia. Aquí menos 5, x más 3, y aquí vamos a analizar precisamente el producto. ¿Qué pasa con los signos en la recta real, considerando el primer factor x menos 5, en donde ya sabemos que el 5 es un 0? Entonces, ¿qué pasa con los ceros de este factor si ubicamos un número a la derecha del 5 o un número a la izquierda del 5? Por ejemplo, evaluemos con un número, digamos el número 6. Si cambiamos x por 6, ¿cómo queda la operación? 6 menos 5, ¿cuánto da 6 menos 5? 1. 1 es positivo o negativo.
Positivo. Supongamos que yo quise coger otro a la derecha del 5. Digamos que cogí el 10. Entonces cambiamos X por 10. 10 menos 5, ¿cuánto da? 5. ¿5 es positivo o negativo? Positivo. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que si consideramos números a la derecha del 5, ese factor X menos 5 se vuelve positivo. Pero considere un número a la izquierda del 5. Cambiemos X por el caso particular menos 3. ¿Cuánto da menos 3 menos 5? Menos 8. ¿Menos 8 es positivo o negativo? Negativo. O sea que números a la izquierda del 5 están arrojando signos negativos para ese primer factor. Hasta ahí vamos bien con el análisis que estamos haciendo para los signos de cada factor. Bien, hagamos exactamente lo mismo para el segundo factor. Ya sabemos que lo que hace 0, el segundo factor, es el número menos 3. Si el número menos 3 es el que hace 0 ese factor, entonces nos vamos a parar acá. Y ahí se va a centrar nuestro análisis. Igualmente, consideremos un número a la derecha, un número a la izquierda, para mirar los signos, porque esto que estamos haciendo acá es la ley de los signos. Si consideramos un número a la derecha al menos 3, digamos que cogemos ese número 5, que está a la derecha. Cambiemos ese X por 5. ¿Cuánto da 5 más 3? 8. 8 es un número positivo, o sea que a la derecha del menos 3, todos los valores que le demos para este factor van a ser positivos. Consideremos un número a la izquierda del menos 3. ¿Qué número está a la izquierda del menos 3? Cualquiera. Digamos cualquier número. Un número que sea a la izquierda del menos 3. Digamos el menos 4. Cambiemos X por menos 4. ¿Cuánto da menos 4 más 3? Menos 1. ¿Menos 1 es positivo o negativo? O sea que los signos para ese segundo factor, en donde menos 3 es el 0, se comportan de la siguiente manera. A la derecha del menos 3, todo lo que yo evalúe aquí da como resultado positivo. A la izquierda del menos 3, todo lo que evaluemos acá da como resultado negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos dos factores, menos 5, X menos 5 y X más 3. Estamos analizando cuáles son los valores que toma X para que en cada caso esos factores se vuelvan positivos o negativos. Nos ubicamos en el primer factor X menos 5. El neutro, o sea, lo que hace 0 ese factor es el 5. Entonces nos paramos ahí, nos quedamos ahí. ¿Qué vamos a analizar? Un número a la derecha, un número a la izquierda, de ese 0. Analizamos el 6 y nos dimos cuenta que el resultado que arrojaba 6 menos 5 era positivo. O sea, todo lo que yo evalúe a la derecha del 5 va a dar positivo en este factor. Y analizamos uno a la izquierda. Cogimos el menos 3. Menos 3 menos 5 nos da menos 8. Todo lo que evaluemos a la izquierda del 5 da negativo. Entonces ahí marqué los signos del primer factor. Exactamente lo mismo se hizo con el segundo factor. Ubicar el 0, que era menos 3, y a partir de allí analizar un valor a la derecha, un valor a la izquierda. Según sea el signo, el resultado es porque todo lo que coja para la derecha va a tener ese mismo signo y todo lo que coja para la izquierda va a tener el otro signo. Entonces hicimos lo mismo, considerando números particulares, cogimos el 5 en uno de los casos y el resultado que nos arrojó fue positivo. O sea, todo lo que cojamos a la derecha del menos 3 da positivo. O sea que todo lo que cojamos a la izquierda del menos 3 es negativo. Porque exactamente el menos 3 da 0. ¿Y ya qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, porque nuestro problema nos está multiplicando esos factores, entonces vamos a multiplicar esos signos. ¿Cuánto da menos por menos?
más. ¿Cuánto da menos por más? Menos. ¿Y cuánto da más por más? Más. O sea que el producto de estos dos factores está dando positivo en este intervalo, está dando negativo entre menos 3 y 5 y está volviendo a dar positivo a la derecha del 5. Nosotros tenemos que dar respuesta a todos los valores de X que hagan que ese producto de factores dé positivo. O sea que ¿con cuáles soluciones nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con esta solución, que es la que arrojó positivo, y además le vamos a adicionar la segunda. Eso, se toma el intervalo que satisface la desigualdad. Entonces, como estos son los intervalos que nos están dando positivo y es lo que necesitamos, entonces esos son los que vamos a poner en nuestra solución. Los valores de X que estén en este intervalo más los valores de X que estén en este otro intervalo. ¿Cómo escribimos eso? La solución va a estar dada por todos los valores menos infinito hasta menos 3 unido de 5 hasta más infinito. Muy bien. Vamos a tomar desde menos infinito hasta menos 3. Ahora, en menos 3, ¿abierto o cerrado? ¿Abierto o cerrado en menos 3? Cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque en nuestra condición inicial nos están admitiendo que ese producto de factores también puede ser 0. Y ese producto de factores es 0 en menos 3. No habíamos dicho que en menos 3 eso se volvía 0, ¿cierto? Entonces ahí lo tomamos cerrado. Pero también nos sirven, entonces vamos a unir los valores del otro intervalo. Desde 5 y tomo 5 abierto o cerrado. Cerrado hasta más infinito. Esa es la solución en este caso, en unión de intervalos. ¿Eso está claro hasta allí? Cualquier valor que tomemos que se meta en este intervalo o en este otro, verifica esa desigualdad inicial. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro ejemplito más, uno más, para que pasemos al tema de funciones. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Nuevamente tenemos que determinar el conjunto solución de esa desigualdad y expresar el resultado como un intervalo o una unión de intervalos. ¿Qué hacemos allí? Transponer términos. Podemos, ya sabemos, estas expresiones que están acá, involucradas en nuestra desigualdad, ¿son de qué tipo? ¿Qué expresiones tenemos allí? Son lineales, de grado 1, muy bien, o sea que hay que despejar la X. Nosotros podemos tomar dos caminos, o enviar las X al lado izquierdo y los números al lado derecho, o enviar las X al lado derecho y los números al lado izquierdo. Es más cómodo, y no quiere decir que si se hace de otra forma esté mal. Es más cómodo enviar los términos que tienen X al lado derecho para que nos quede positivo, ¿sí? Tratando de buscar siempre que el término que contenga la variable quede positivo. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es enviar los términos que tienen X al lado derecho y los números al lado izquierdo. Quiere decir que este valorcito 7 que está sumando va a pasar al lado izquierdo a restar. ¿Cierto? Va a pasar a restar. Entonces tenemos menos 7, pero teníamos menos 5. Respetamos ese signo de la desigualdad. 8x no lo vamos a mover. Y 3x, que estaba sumando, lo vamos a enviar a restar, menos 3x. ¿Eso está claro hasta allí?
Muy bien. Y operemos. ¿Cuánto da menos 7 menos 5? Menos 7 menos 5, menos 12. Muy bien. Mayor o igual que 8x menos 3x. ¿Cuánto da? 5x. ¿Sí? Tenemos que despejar a x. ¿Qué hacemos con ese número 5? ¿Qué hacemos con el número 5? Pasa a dividir. Acá es donde entra en juego esa propiedad que vimos de si dada una desigualdad establecida, multiplicamos por un número positivo, la desigualdad se mantenía, pero si multiplicamos por uno negativo, había que cambiar la desigualdad. Pasar a dividir el 5 es pensar de manera equivalente que vamos a multiplicar por un quinto. Que vamos a multiplicar por un quinto. 5 es positivo o negativo. Positivo. Entonces, si vamos a multiplicar por un quinto al otro lado de la desigualdad, el símbolo mayor o igual cambiará de sentido, ¿sí o no? No. En este caso, no, porque vamos a enviar un número que es positivo. Eso no cambia nada. Entonces lo enviamos y decimos menos 12 dividido 5 mayor o igual que x. Esta es la relación que encontramos para todos los valores que pueda tomar x. X puede tomar cualquier valor que sea más pequeñito o igual que menos 12 quintos. Porque esta expresión que tenemos acá, me van a decir si están en acuerdo, es exactamente la misma que esta que estoy escribiendo. ¿Están de acuerdo en que ambas expresiones representan la misma cosa? Solo que lo leemos en cualquiera de los dos sentidos. Si leo de derecha a izquierda, entonces x es menor o igual que menos 12 quintos. O si lo leo de izquierda a derecha, tiene que cumplirse lo mismo. X menor o igual que menos 12 quintos. ¿Cómo represento en notación de intervalos esta solución? Si vamos a considerar, digamos, la recta real, tengo el número menos 12 quintos y voy a tomar todos los valores que sean más pequeñitos o iguales que menos 12 quintos. Puedo tomar cualquier número que esté a la izquierda, incluso puedo tomar el mismo menos 12 quintos porque la desigualdad es menor o igual. Queda cerrada. ¿Cómo escribimos el intervalo? Desde menos infinito hasta menos 12 quintos, incluyendo menos 12 quintos. Todos los valores que tomemos allí van a verificar la desigualdad inicial. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar, digamos, a la segunda parte de la clase y es introducir la notación de funciones. ¿Sí? Vamos a introducir la notación de funciones, vamos a entender qué es una función, cómo la podemos representar y vamos a definir dominio y rango de la función. Una vez terminemos esto, entonces les proyecto en pantalla unos ejercicios propuestos para trabajar con inecuaciones y para trabajar con funciones. Entonces, vamos a introducir la notación de función. ¿A qué vamos a llamar función? ¿Qué es una función? Vamos a decir, una función de A en B es una regla de correspondencia que asocia a cada elementico X de ese conjunto A un único elemento, llamémoslo Y, de ese conjuntico B.
¿sí? Es una regla que asigna o asocia a cada elementico del conjunto A uno solito del conjunto B. ¿Cuál va a ser la notación? F va a representar función que va del conjunto A en el conjunto B, en donde se va a considerar un elementico X que pertenece a ese conjunto A y lo va a enviar en un elementico Y que pertenece a ese conjunto B y que se va a representar, ese Y se va a representar como F evaluado en X, F de X. Esta va a ser la notación para una función F que toma un valorcito X y lo manda, lo envía, lo asocia con un elemento Y que pertenece a B. Esa es la notación, ¿sí? Entonces tenemos dos conjuntos, un conjunto de salida, un conjunto de llegada. Vamos a coger un elementico de un conjunto y lo vamos a enviar a otro, con la condición de que a cada elementico de ese primer conjunto se le asigne un único elemento en el segundo conjunto. Si eso ocurre, esa relación que tenemos allí entre esos dos conjuntos es una función, si no, no, ¿sí? Además, en las funciones vamos a caracterizar esos conjuntos. A ese conjunto de salida, a ese conjunto A, lo vamos a llamar dominio de la función. ¿Y cómo lo vamos a denotar? D de F, ¿sí? El dominio de la función F. Pero a un subconjunto de B, un subconjunto que recoge todas las parejitas que se formaron con los elementos de A, que fueron asociados con esos elementos de B, sí, a ese subconjunto le vamos a llamar el conjunto de las imágenes de la función, el conjunto de las imágenes, y es el que vamos a llamar rango de la función. ¿Cómo lo vamos a representar? R de F. Rango de la función va a ser el conjunto de todas las imágenes, ¿sí? De todas las parejitas con las que se asoció cada elementico del conjunto A, ¿sí? ¿Eso está claro hasta allí? Bien, vamos a representar entonces gráficamente una función. Vamos a decir, en esta expresión y igual a f de x, que expresa la correspondencia entre los elementos x que pertenecen a A con los elementos y que pertenecen a B, ¿sí? Esa expresión que representa esa correspondencia, entonces vamos a identificar que ese elementico x del conjunto A, ese elementico x del conjunto A es lo que vamos a conocer como una variable independiente, y ese elementico y del conjunto B es lo que vamos a conocer como variable dependiente. Ese valor que vamos a encontrar para y depende de qué valor hayamos asignado a x. Por eso x es la variable independiente, y es la variable dependiente en la relación y igual f de x, que lo que representa es esa correspondencia, esa regla de esa función f que a cada valorcito x de ese conjunto A le asigna un único elemento y del conjunto B. Entonces tenemos dos óvalos, un óvalo nos va a representar el conjunto A, el otro óvalo nos va a representar el conjunto B, y la relación, la regla, la correspondencia entre esos dos conjuntos lo vamos a llamar F. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que para representar esta expresión gráficamente por medio de esos óvalos que están caracterizando el conjunto A, el conjunto B y la función F, entonces lo que vamos a decir es que vamos a tomar un elementico X y a ese elementico X
lo vamos a relacionar, le vamos a asignar un valorcito y, en donde X pertenece al conjunto A, Y pertenece al conjunto B, y ¿qué se está cumpliendo? Que ese Y es precisamente la imagen de la función bajo el elementico X. Ese Y es la imagen de esta función f bajo el elementico X. Es la notación que teníamos allá arriba. Por eso este Y es una variable dependiente. ¿Esa imagen de quién depende? De su elementico X, que pertenece al conjunto A, ¿sí? Como a X se le asigna un único elemento en Y es variable dependiente, X es variable independiente. ¿Cuál es la notación? Si la función la estamos nombrando f, que Y es igual a la imagen de la función bajo el elementico X, f de X. ¿Eso está claro hasta allí? Bueno, retomo. ¿Qué estamos definiendo? Estamos definiendo una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Bajo unas reglas características, bajo unas reglas de formación, bajo unas reglas de asignación, ¿sí? Vamos a relacionar dos conjuntos y bajo unas condiciones específicas, entonces esa relación entre esos dos conjuntos se va a llamar función, ¿sí? ¿Cómo va a ser la condición para que la relación entre dos conjuntos se llame función? Que tengamos unos elementos de un conjunto y que a cada elementico que pertenezca a ese conjunto A le asignemos un único valorcito o elemento en el otro conjunto B, de tal forma que podamos relacionar esos dos elementos de la forma Y igual a f de X. Y como una imagen que arroja esa relación, esa función bajo el elementico X, ¿sí? ¿Qué vamos a caracterizar? Todos los elementos que pertenezcan a ese conjunto A se van a llamar el dominio de la función. Y todos los elementos subconjuntos de B, ¿sí?, que sean precisamente el conjunto de todas esas imágenes, de todas esas parejas que le asignamos a los elementos del conjunto A, son los que vamos a llamar rango de la función, ¿sí? Entonces, estamos relacionando dos conjuntos y a un elementico, a cada elementico del conjunto A le estamos asignando un elementico del conjunto B. Todos los elementos del conjunto A en conjunto forman lo que es el dominio de la función, y todas las imágenes del conjunto B en conjunto forman lo que vamos a llamar el rango de la función, ¿sí? Yo les voy a mostrar varios ejemplos para que aclaremos ese concepto de función. Porque, por ejemplo, hay una relación que podemos establecer en este momento y no necesariamente es una función. Supongamos, cuando vamos a un supermercado a comprar artículos del supermercado, ¿cierto? Arroz, panela, no sé qué. Resulta que cada artículo de ese supermercado tiene asignado un precio. Entonces nosotros podremos representar una relación entre el conjunto artículos del supermercado y precio de esos artículos, asignando a cada artículo un precio. Entonces el arroz vale tanto, la panela vale tanto, y etcétera, etcétera, etcétera. Estamos relacionando, ¿cierto? Estamos relacionando cada artículo con un precio. ¿Por qué ese ejemplo de relacionar artículos con precio es simplemente una relación y no una función? Resulta que yo, por ejemplo, a un arroz que compre, le puedo asignar el precio de, supongamos, 2.000 pesos si es de la marca B, 2.500 si es de la marca A, 2.250 si es de otra marca. Entonces, a cada artículo no le estamos asignando un elemento, sino posiblemente más de uno.
Eso ya no es función, ¿cierto? Dependiendo de la marca, tiene varios precios. Entonces, es una relación entre dos conjuntos, pero no es función. ¿Cuándo es función? Cuando a cada artículo se le asigne un único precio, ¿sí? Y no importe si es una marca o es otra, tenga un único precio. Ahí sería una función, porque a cada elementico del conjunto A, en este caso, los artículos del supermercado, se le estarían asignando exactamente un elemento, un precio fijo. No importa la marca, un precio fijo. ¿Me hago entender? No necesariamente, ahí ya estamos entrando en otros términos, en lo que me escriben en el chat, porque cuando relacionamos la expresión uno a uno, es un tipo de función muy específica. No quiere decir que una función que no sea uno a uno no sea función. ¿Sí me hago entender? O sea, más adelante vamos a entrar en detalle con esa terminología. Por ahora estamos definiendo el concepto de función, entonces yo les voy a dar varios ejemplitos. ¿Sí? Varios ejemplitos. Por ejemplo, el conjunto A, el conjunto B, y vamos a representar una función f. ¿Qué voy a hacer? Resulta que yo puedo relacionar los siguientes elementos. Elementos del conjunto A los voy a nombrar como A, B, C y D. Esos van a ser los elementos que conforman mi conjunto A. ¿Qué elementos van a conformar mi conjunto B? Digamos 1, 2, 3, 4, 5. Ese es mi ejemplo particular. Entonces, en cada óvalo voy a representar los mismos conjuntos, pero con relaciones distintas para que identifiquemos en qué caso es función y en qué caso no es función. Elemento A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 y 5. Conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B. ¿Sí? En la primera relación, llamemos esta G y llamemos esta H, porque voy a definir relaciones distintas, con los mismos conjuntos pero distintas. Vamos a identificar cuáles son funciones y cuáles no. ¿Qué dice la definición? Una función es una regla que asigna a cada elemento del conjunto A exactamente un único elemento en el conjunto B. Un único elemento, ¿sí? Y esa asignación se hace a cada elemento del conjunto A. Si esa relación cumple con una condición, es función, si no, no. Nos pasa lo del supermercado, no podemos concluir que sea función. Entonces, ¿qué pasa? Yo primero quiero relacionar el elemento A, lo quiero relacionar con 1. El elemento B también lo quiero relacionar con 1. El elemento C lo quiero relacionar con 3. Y el elemento D lo quiero relacionar con 5. ¿Qué lectura tenemos hasta allí? Cada elemento del conjunto A está siendo relacionado con un elemento del conjunto B. Inicialmente no miremos si es único. Está siendo relacionado con un elemento del conjunto B. Es decir, no se nos está quedando ningún elemento sin pareja. No, todos están relacionados. Hasta allí parece que cumple con las condiciones de función. Si hay un elemento en el conjunto A que no tenga asignada una pareja, ya perdió, ya no es función. Es simplemente una relación, pero ya no es función. Entonces, hasta allí, bien. Cada elemento del conjunto A está siendo relacionado con un elemento en el otro conjunto B. Ahora, esa relación con un elemento del conjunto B es única. Es decir, ¿a cuántas parejas le estoy asignando A? O sea, A lo estoy relacionando con ¿cuántos valores? A lo estoy relacionando exactamente con un valor. ¿Cuántas parejas le asigné a B?
una. ¿Cuántas parejas le asigné a C y a D? En todos los casos, a cada elemento le hice una asignación única. Otra cosa es muy distinta que me haya dado por asignarles el mismo elemento a dos elementos del conjunto A. Que me haya dado por mandar A y B a uno es muy diferente a que el elemento A lo haya relacionado con más de uno. A solamente se relacionó con uno, B con uno, C con uno y D con uno, con un solo elemento. Entonces sí es función, cumple las condiciones. Si a cada elemento del conjunto A le asigno un único elemento en el conjunto B, eso es función. No nos interesa si mandamos dos elementos al mismo valor o si nos quedaron valores sin pareja, ¿sí? No nos interesa saber eso. ¿Qué nos interesa saber? Que a cada elemento del conjunto A se le asigne un único elemento en el conjunto B. Entonces, ¿qué concluimos? Es función. Entonces, si se me ocurre hacer esta relación, la relación entre el conjunto A y el conjunto B que estoy mostrando bajo G es función. Entonces, lo primero que analizamos es, cada elemento del conjunto A está relacionado con un elemento en B. A tiene pareja, B tiene pareja, C tiene pareja, D tiene pareja. Hasta el momento todos están relacionados. Pero ¿qué pasó? La relación no es única, porque resulta que A me dio por enviarlo a dos valores distintos, a 1 y a 2. Nos tenemos que definir o a 1 o a 2. Si lo envié a dos valores, estoy violentando la condición de que a cada elemento del conjunto A lo envíe en un único elemento. No lo envié en un único elemento, lo envié en dos. Entonces, ¿qué podemos decir? No es función. G no es función, no representa una función. Sí es una relación, pero no es función. ¿Qué está pasando con G? G podría ser una representación del ejemplo que puse ahora del supermercado. A representa el artículo arroz del supermercado y el arroz del supermercado, en dependencia de la marca, o tiene un precio o tiene otro precio. Eso no es función. ¿Hasta allí vamos bien? Ahora consideremos que haga la siguiente relación. Es la relación de A con B bajo H una función. No. ¿Por qué no es función? ¿Por qué no es función? Porque D no tiene pareja. Y la definición decía, a cada elemento del conjunto A se le asigna un único elemento en B. Y resulta que a D lo dejamos varado, no le asignamos nada. Como no le asignamos nada, entonces H no es función. ¿Eso está claro? Se entiende ahora con más tranquilidad, con más detalle, el concepto de función. Bien. Entonces, empecemos con el primer ejemplo. Empecemos con nuestro primer ejemplo. Vamos a encontrar cuál es el valor que arroja la función f que definimos mediante esta estructura, ¿sí? Hemos definido una función con una estructura característica. ¿Cuál es el valor que arroja esa función bajo el elementico -1?
Acá teníamos la función bajo el elementico x da como resultado 1 sobre x menos 2. ¿Cuál será el resultado que da la función si ya cambiamos a x por menos 1? ¿Qué tendremos que hacer allí? ¿Qué tendremos que hacer? Reemplazar. Muy bien. Reemplazar x por menos 1. Entonces, f evaluada en menos 1 va a ser igual a 1 sobre, estamos cambiando x por menos 1, entonces menos 1 menos 2. ¿Cuál es el resultado? 1 sobre menos 3, que es exactamente el mismo valor que menos 1/3. Este es el resultado de evaluar esa función f en menos 1. ¿Eso está claro? ¿Cómo se interpreta ese resultado? Menos 1/3 es la imagen de la función f bajo el elementico menos 1. ¿Y cuál es la función f? Es esa regla, esa relación que me está enviando cada elementico x de un conjunto en un elemento que tiene la forma 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Excelente. Y entonces, ¿quién será f de a más h? ¿Quién es f de a más h? Cambiamos x por a más h. Todo lo que era x en un principio lo vamos a cambiar por a más h. Eso. Muy bien, entonces, ¿cómo nos queda? 1 dividido a más h menos 2. Y ese resultado no se puede simplificar. O sea que la imagen de la función f bajo el elementico a más h es ¿quién? 1 sobre a más h menos 2. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Vamos a hacer un último ejemplo en donde esclarezcamos eso que ya definimos como dominio de la función y rango de la función cuando tengamos una expresión característica de una función particular, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar ese dominio y ese rango? ¿Sí? Hacemos el ejemplo y entonces luego les proyecto los ejercicios propuestos para la clase. Nos dicen, encontremos el dominio y el rango de la función f que está definida mediante esta estructura. ¿Quién es f de x? Es la expresión 2x a la 2. ¿Sí? Dominio, todos los números reales. Muy bien, muy bien. Vamos a analizar paso a paso. Entonces, f de x es la expresión 2x a la 2. Tenemos que encontrar el dominio, tenemos que encontrar el rango. Una forma de interpretar el dominio de una función cuando tenemos una expresión característica es pensar en lo siguiente. ¿Cuáles serán los valores que puede tomar esa variable x? ¿Cuáles serán esos valores que puede tomar la variable x para que el resultado de esa expresión 2x a la 2 sea un resultado que tenga sentido? Es decir, que sea un número real, que esté bien definido, que no vaya a ser que si la expresión de la función está en términos de radicales y el índice es par, que no vaya a ser que el valor que le demos a la x haga que consideremos una raíz de índice par con valor negativo, porque no se puede. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar x
para que la expresión tenga sentido en los números reales, esté bien definida. Cuando pensemos en eso, ¿qué valores puede tomar x? Estaremos pensando en cuál es el dominio de la función. Resulta que como la expresión que define la función es 2x a la 2, ¿será que 2x a la 2 queda mal definida si cambiamos x por un número negativo? ¿Será que no podemos calcular la potencia menos un valor al cuadrado? Eso se puede calcular, ¿cierto que sí se puede calcular? Y si x no es negativo sino positivo, podemos calcular la potencia de un número que tiene base positiva. Incluso si x es 0, podemos calcular la potencia de un número que tiene base 0. En cualquier caso, eso no tiene ningún problema. O sea, x puede tomar cualquier valor real, como me lo dicen en el chat, x puede tomar cualquier valor real y esto siempre va a estar bien definido en los reales. O sea que, ¿cuál es el dominio de la función f? Que lo vamos a denotar como d de f. ¿Cuál es el dominio? Cualquier valor real, todos los reales. Pero ahora sí, vamos a analizar cuál es el rango. Y una forma de interpretar esa definición de rango de una función, cuando lo que tenemos es una función característica, es pensar en cuáles son los resultados que obtenemos cuando evaluamos cualquier número real en esa expresión. ¿Cuáles son los resultados? Siempre son positivos, ¿cierto? Siempre son positivos. Mire que si x es negativo, x a la 2 se vuelve positivo. Por 2 sigue siendo positivo. Si x es positivo, x a la 2 es positivo, por 2 sigue siendo positivo. Y en el caso en el que x sea 0, 0 a la 2 es 0 y 0 por 2 es 0. O sea, los resultados que estamos obteniendo son siempre positivos, incluyendo el 0. O sea que, ¿cuál sería el rango de esa función que lo habíamos denotado como r de f? ¿Cuál sería el rango? Todos los valores desde 0 hasta más infinito. Y otra vez volvimos a usar intervalos, porque el conjunto solución del rango es infinito, desde 0 hasta más infinito. ¿Eso está claro hasta allí? Podríamos representar particularmente situaciones especiales. Por ejemplo, si cambiamos la x por el número 1, y esta es mi función f. Si consideramos x como el valor 1, ¿en qué resultado envía la función f de x cuando evaluamos en 1? ¿Cuál sería nuestro resultado? Si cambiamos x por 1, ¿qué resultado obtenemos? 2. Entonces, esa sería una parejita en mi función. Digamos que yo voy a considerar el valor 2. El 2, ¿en qué valor lo asigna? Muy bien, en 8. Yo quiero considerar el 0. Ok, las personas que se deben retirar, falta un poquito, falta terminar de explicar este ejemplo y proyectar los ejercicios propuestos, entonces luego se ponen al día con el pedacito de la clase que les quede faltando, ¿sí? Que igual ya voy a terminar. Con mucho gusto. Entonces, si cambiamos x por 2, el resultado es 8. Si cambiamos x por 0, ¿cuál es el resultado? 0. Si cambiamos x por menos 2, es el mismo 8. Y si cambiamos x por menos 1, es el mismo 2. Y entonces miren que lo que tenemos acá es una representación gráfica de lo que está ocurriendo con esta expresión en forma característica. ¿Eso está claro hasta allí? Dominio, qué valores puede tomar la variable para que la expresión quede bien definida, y rango, cuáles son los resultados que obtenemos
luego de evaluar esa variable en los valores que hemos analizado, ¿sí? Entonces, eso es la introducción a lo que es el tema de funciones. Les agradezco mucho por la asistencia y la participación en la clase y entonces nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto.